Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Municipalidad de Navarro. Intendente Santiago Maggiotti. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, en realidad voy a ser muy breve porque tenemos dos invitados que creo que tienen una facilidad que a mí particularmente me seduce y me cae bien, que es que le hablen a la gente en términos que la gente entienda. Porque los economistas por lo general son como los abogados. Hablan de una forma que nadie entiende un soto, entonces se complejiza todo y la gente recurre a la cultura del zapping. Entonces, yo, Ariel Crespo, que nunca hubiera podido ser economista, porque realmente sumo con los dedos, me da un gran placer tener acá a dos personas que hablan claro. A uno no lo conocía, lo conocí hoy, pero lo he visto por televisión. Un hombre que está cerca del Frente para la Victoria, el doctor Datelis, y otro que está cerca del Frente Renovador, o trabajando en el Frente Renovador, sí, ¿no? Así es. También con palabra fácil y con palabra entendible, ¿sí? Que es lo que usted necesita. Dos cositas. Dije hace un par de semanas que le daba un consejo, que no sabía quién lo asesoraba a Scioli. Yo siempre me pregunto quiénes son los asesores, ¿no? Porque después cuando se suceden los patos de granja, la culpa la tiene el uno. ¿Quién lo asesoraba a Scioli en fútbol? Y tengo algo que pasó hace una semana y yo no lo comenté, que era, yo iba con mi mujer en el auto por Retiro y estaba la barra brava Independiente. Y pasó un muchacho con la camiseta de Boca, el mismo estilo de la barra brava Independiente, que estarían esperando un tren porque era frente al Belgrano, 70, 80 personas. Bastó que pasara el de Boca, y no con una camiseta de Racing, ¿sí? Con una camiseta de Boca, para que lo empezaran a putear en arameo, griego antiguo, porteño básico, fierita, lo que le guste, y el de Boca se paró a hacerle frente a los 60, 70 tipos que estaban parados frente al Belgrano. Ahora, Scioli implementa los visitantes de nuevo. Yo espero que a Scioli en fútbol no lo aconseje Tellerman, que nunca vio una pelota, y que los que lo aconsejan piensen que estamos cada día peor en ese tema y que no tengamos una desgracia el día de mañana. A propósito, la semana que viene les voy a contar algo, porque acá la caja negra de este programa me parece que está funcionando. Tendría que traer esas cosas que son las cosas que a ustedes les gustan, ¿no? ¿Quién va a salir campeón? ¿Quién va a ir a la Sudamericana? La semana que viene yo se lo voy a contar. Sin caja negra, con esta, que hace 22 años que viene funcionando de la misma manera. ¿Cómo le va? Así que ya sabe, ya le pegué de entrada para que tenga. No, usted tendría que traer. ¿Por qué no dice dónde se reúne la 12, por ejemplo? Yo sé dónde se reúne la 12, ¿usted sabe? La verdad que de fútbol... Cero. Soy de River nada más. Ah, es de River usted también. Lo único que puedo decir. Bien, bueno, este año le fue bastante bien. Sí, no en el último partido, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno es de lo que es. Uno es lo que es. No bueno, podemos ¿qué tiene? cambiar. Scioli se baja.
¿De dónde? Mire. Póngase los anteojos porque se baja. Mire. Ah, pero está muy naranja usted. Todo naranja, y claro, vamos a ganar. Bueno, Entonces, bueno, ¿qué quiere? ¿Que me ponga verde? hay tantos ¿De dónde colores. se baja? ¿Qué se baja? Se baja el debate del próximo 4 de octubre. Y crónica de una muerte anunciada, era casi seguro que no estuviera. Se comentaba, sí. Guido Lorenzino, que es un diputado, afirmó que para la discusión tiene que ir un ámbito más serio, para que pueda ir Scioli a debatir. Bueno, si va a estar de moderadora Mari Sandino, realmente, me parece bien que no vaya. ¿A usted le parece bien? Che. Los moderadores tienen que ser gente no solo con nivel de moderación, sino con un nivel intelectual que permita. Yo he hecho debates, hice debatir a Peckerman con Rodríguez Larreta, a Tellerman, ¿no? Con Rodríguez Larreta. Sí. Yo lo llamo Peckerman, usted sabe que yo lo llamo Peckerman, Sí, no lo sí. nombro. Bueno, con Rodríguez Larreta, he hecho una mesa espectacular antes de las elecciones hace 10 años de mujeres, de hombres, cuando estábamos en América. Muy interesante entonces. Pero ¿sabe qué pasa? Si los que moderan no tienen, digamos, un nivel un poco... No, son periodistas, más que eso, de noticiero. Bien, me abstengo. Siga, dele. Usted tiene un velero, ¿no? ¿De qué? ¿No tiene un velero? No puedo nadar ni en la bañadera yo. No, ¿qué velero? ¿Velero de qué? ¿Con qué? Ah, con la plata que me da la cámpora. Yo sé que usted Justamente. Claro, la publicidad oficial. Y que ahí tengo. el público que opine y nos llame también y que nos diga qué ¿También? opina. Sí, ahí nos está mirando, así Bueno, que va a llamar. Bueno, dele. Eh, No tengo velero. Bueno, hubo un problema con el velero de la Cámpora. ¿Ah, sí? Tiene un velero que sale en $90.000. ¿Cómo va a tener la cámpora un velero? Sí. Tienen para recorrer, ¿Para recorrer pasear. dónde? ¿Qué? Están yendo al sur. Dicen que puerto por puerto van a ir hablando del tema... Militancia. Me Militancia, parece van a ir bien. a hablar digamos, del relato K. Bien. Es lo que se comenta. ¿Y se hundió? Se hundió. Pero lo rescataron. Y bueno. Lo rescataron, así que seguimos teniendo... Usted que es amigo debe andar en el velero seguro. No, a mí no me invitaron. ¿No le invitaron? No. ¿No le dijo Máximo que lo compró en el 2013? No, a Máximo hablo de Racing con Máximo. No. ¿Nada más? Del velero, ¿qué voy a hablar de velero? No sé por dónde se sube ni por dónde se baja. No sé qué la proa y qué la popa. Yo no entiendo entonces, porque usted me dice, le vamos a pedir a los Bueno, amigos de la CAM por ahí. ¿Qué más? Y después tenemos a Marcos Peña, que está un poquito preocupado. ¿Quién es Marco Peña? Marco Peña es el que está en la campaña de Macri. ¿Qué está en la campaña? ¿Qué hace? ¿Qué barre? ¿Qué No, plancha? es el ¿Qué que hace Marco Peña? dirige la campaña. Ah, es uno de los... Exacto. Monzó es el jefe de la campaña. Bueno, sí, pero él está dirigiendo Ah. la campaña de Macri. Bueno, ¿y por qué está Y preocupado? y preocupado porque Massa está subiendo. ¿A dónde? Y el puntaje, Ah, parece ¿sí? que iría a balotage, es lo que se comenta. Usted dijo que iba a averiguar de carpetas. Exacto. ¿Y? Estamos averiguando. ¿Usted qué Usted quiere? se ¿Que está- yo vaya usted- preso ahora? No, usted está arrugando. Usted dijo que tenía abogada penalista, que tenía esto, que tenía lo otro. Patricia, ¿dónde estás? A usted se le está frunciendo, porque si usted dijo mucha carpeta, Va a ¿quiere que venir diga la yo las carpeta. carpetas que hay? Queda en usted, ¿eh? Sí, yo. Bueno, usted puede decir... Lo de Niembro lo adelantamos acá. Sí, yo ya lo adelantó sabía. acá. Sí, ¿Vio? Se fue. se fue. Y se fue el compañero Amadeo también. Hoy, justamente, también. Ayer. Bueno, sí, hoy salió la información masivamente, digamos. Bien. Averigüe dónde se reúne a cenar la 12. Y Usted si me la- quiere poner con los muchachos muy y bravos. si la 12 quiere que Boca salga campeón. Buenas noches a ambos. ¿Cómo le va? Doctor Datelis. ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? Esto es un poco... ¿no? En otra época teníamos una caja negra, sacábamos información, era divertido, la gente quería que yo me fuera y que se leyera la noticia de la caja negra. Entonces ahora que no tenemos la señorita que no es negra, pero que hace, digamos, un poco de barullo. Tengo un columnista en Mar del Plata, un compañero detenido, desaparecido en Mar del Plata, Atilio Aníbal Cascallana, que cuando se enteró que ustedes venían, me dijo, bueno, dales todo el programa y que hablen de todo. Y me tiró pero una cantidad de ítems, cepo, dólar, yuan,
real, macroeconomía, yo qué sé, elijan y no sé, futuro económico de la Argentina. ¿Por dónde empezamos? Por donde quieran ustedes. Es de ustedes el programa hasta el último minuto que cierro yo. A ver, digo, yo creo que la foto, para decirlo muy sencillamente, de la economía argentina hoy es una economía que está estancada, que tiene un problema de falta de dólares, que tiene un problema de inflación que sigue siendo alta, aun cuando bajó en relación al año pasado, y en particular tiene una economía cuya producción industrial, cuya actividad económica está cayendo, la producción industrial cae ya por más de 2 años consecutivos y que impacta fuertemente en la pequeña y mediana empresa, y tiene además claramente un problema de empleo, ¿no? Esta es una economía que dejó de crear empleo luego de haber creado casi 5 millones de puestos de trabajo en los primeros años posteriores de la salida de la convertibilidad, y me parece que en ese sentido, en términos de herencia, de lo que va a dejar el gobierno de Cristina, es una herencia compleja, no es una crisis, pero es una herencia que exige y que demanda de los que pueden ser, de los 3 candidatos hoy, que pueden ser presidentes el 10 de diciembre, tener muy en claro qué se va a hacer, cómo y con quiénes. Me parece que ese es el gran desafío. Agustín. Sí, en algunas de las cuestiones que comenta Ricardo coincido, quizás soy un poquito más optimista o no tengo una lectura tan dura en algunas cuestiones. Primero, digo que la economía está estancada, me parece que este año por lo menos vamos a presentar un crecimiento positivo, muy bajo en la comparación histórica de Argentina, pero positivo, del orden quizá del 1 y algo %. Que es un logro de política económica, creo yo, porque el mundo se está tornando muy adverso para la economía argentina, precio de commodities bajos, salida de capitales de la región, presión devaluatoria en la moneda de nuestros socios comerciales, recesión en nuestros principales socios comerciales, un escenario de posible suba de tasas en Estados Unidos hacia fin de año, con todo lo que eso implica. En ese escenario, Argentina ha logrado que el impacto directo por los canales financieros no se den, porque la economía está desendeudada, y hablando de herencia, creo que uno de los grandes puntos importantes en materia de herencia es el desendeudamiento. Eso permitió recuperar la soberanía en materia económica, hacer política de manera interna y definirla internamente, y ha permitido hacer política contracíclica, que es esto de utilizar la herramienta fiscal, el gasto público básicamente, para inducir aumentos del consumo privado, fortalecer el mercado interno y de esa manera tener un crecimiento. Ahora es cierto que el escenario de cara al futuro, del año próximo en adelante, es complejo. Ahí comparto, porque la realidad es que el escenario, como decía recién, se está tornando muy adverso, y que esta política de estímulo del consumo, de fortalecimiento del mercado interno, empieza a encontrar sus límites, digamos. Y la clave de todo esto, para poder descomprimir, es aumentar la inversión. La clave está en eso. Y ahí podemos tener un debate ahora largo sobre cómo aumentar la inversión. Bueno, esa era la pregunta. En realidad tengo como 10 preguntas. Tendrían que venir el miércoles que viene de vuelta. A ver, la primera, te metiste con un tema que me parece que es clave, que es de lo que no se habla. Un amigo mío decía que Brasil se resfría y a nosotros nos agarra una neumonía. Así es. Hoy no ocurre. Hoy no ocurre. Mañana... Bueno, es la pregunta del millón. Bueno, lo que pasa es que, claramente, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, esto hay que decirlo, hay que enfatizarlo. Brasil le está castigando ya desde el año pasado fuertemente a la industria automotriz y a todo el complejo que incluye obviamente la producción de autopartes, que es un entramado productivo muy significativo y muy importante en la Argentina y que ha ganado competitividad y se ha hecho muy productivo en algunas ramas en particular, y que hoy hace que sea, si se quiere, la industria más castigada de todas las ramas industriales. Ahora, la verdad es que cuando vos ves que Brasil acelera su devaluación, ya el real pasó el nivel de 4 reales por dólar, cuando hace apenas un año estaba en 2.50. Esto va a profundizar esa tendencia de caída de la actividad económica y probablemente tengamos un 2016 en Brasil bastante parecido al 2015. Con lo cual, en términos de herencia, Brasil no nos va a ayudar. Esto me parece que hay que tenerlo en claro, digo, como concepto. En segundo lugar, me parece que tenemos, coincido, un mundo en donde
China ha desacelerado su crecimiento, eso le impacta al precio de los bienes que producimos y vendemos al mundo, básicamente alimentos, somos competitivos allí, y eso tampoco va a hacer que la Argentina tenga desde el mercado externo una atracción significativa. Ahora, dicho esto, también hay que decir que el gobierno ha hecho muy poco en mejorar la competitividad interna, básicamente bajando la inflación. Cuando yo digo inflación, no es digamos, una entelequia. La inflación no solo le afecta a todos los que nos están mirando, sino que también le afecta a la rentabilidad de las empresas que producen y exportan. ¿Por qué? Porque aumentan los costos. Si vos aumentás los costos y los precios internacionales que la Argentina toma del mundo, Argentina no forma precios, Argentina toma un precio que le viene dado. ¿No forma precios en nada Argentina? No, prácticamente nada. Prácticamente nada. Hay algún producto, digamos. ¿Soja? No, el poroto de soja no. Y digamos, los productos relevantes no. Entonces, si la Argentina enfrenta a ese mundo más hostil, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para bajar los costos internos. Y el gran desafío que me parece que viene, y seguramente compartiremos con Agustín, es que ese esfuerzo para bajar los precios en la Argentina no se dé a través de un ajuste ortodoxo, de una contracción mayor de la actividad económica y de un ajuste sobre el empleo, porque si no, sí vamos a estar repitiendo la historia. Sí, ahí coincidimos en eso y es un punto importante, porque hay economistas de algún otro espacio político que no coinciden en esto y que eligen ese camino, el camino del ajuste, el camino de la ortodoxia, y no es por ahí. Yo creo que hoy, quizá, digamos, yo creo que se han hecho más cosas en favor de controlar la inflación que las que puede creer Ricardo, pero me parece que el camino es el elegido, que tiene que ver con estudiar las cadenas de valor, trabajarlo desde ese punto de vista y que por ahí hay que ir. Y en definitiva, lo que hablaba antes de la inversión también es un tema que descomprime todo el resto, porque con un aumento de la inversión y lo que eso genera sobre la expectativa del mercado cambiario, la posibilidad de relajar un poco la expectativa en el mercado cambiario sobre una posible devaluación cercana y el traslado a precios que eso genera ya por comportamiento especulativo en algunos casos, calmaría un poquito más las cuestiones. Leo los mensajes, si devaluación sí, devaluación no, cepo sí, cepo no. Mi mamá no tiene la culpa, ¿sí? Yo soy hijo de mi mamá, Aurora murió hace unos años, a los 94 años, y no era puta, no laburaba en la calle, así que, ¿por qué no hay un economista de Macri? Yo qué sé, ¿por qué no hay? Yo invité, yo no tengo la culpa, ni mi mamá tampoco, para Mariana de Belgrano. Antonio de Ballester, tenemos un país bárbaro, pero somos un pueblo de mierda, con una presidenta impresentable, yo no lo comparto eso, no comparto que seamos un pueblo de mierda. Jorge Caseros quiere saber de dónde salieron los fondos para hacer el Centro Cultural Kirchner, hubo licitación pública. Mariano de Belgrano, espectacular el programa, saluda a Crespo y felicita por los economistas, al fin alguien que se entienda. Enrique de Palermo le pregunta a los invitados si entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador hay más coincidencias que diferencias. Matías de Saavedra les pregunta a los invitados si las reservas del Banco Central son suficientes, son muchos papeles, muy claros ambos, buen programa. Pedro de Parque Patricio, a la vicejefa Vidal, que en lugar de hacer campaña se ocupe del Garrahan, y a la señora Guada se ocupe de los talleres en el Bajo Flor, una vergüenza. Ana de Lugano, era obvio que no vaya Scioli el debate, pues está arriba en las encuestas, pero más allá de los periodistas moderadores, bien, cagan, dijo, en el pueblo que quiere verlos y escucharlos. Víctor de Núñez, muy bueno el programa. El anarquista. La periodista dice por usted eso, que se baja Scioli, pero se equivoca porque nunca se subió Scioli al debate, fueron los medios los que lo subieron. Saludos a todos, muy claros los economistas. Son claros ustedes. Bueno, gracias. Pueden venir. ¿No quieren hacer una columna y juntar? No, podríamos, tenemos que arreglar. Claro, que tenemos que arreglar, tenemos que juntar algún banco o algo. Dale, cepo, dólar, devaluación, sí, no. Yo se rápidamente, sale del cepo, como dice Macri, no sé, Melconian. Primera aclaración que quiero hacer, no me gusta denominarlo cepo, a mí en particular. ¿No? Me parece que es un término poco feliz que instaló algún medio de comunicación que hace referencia a un elemento de tortura y acá no se está torturando a nadie. Lo que se está haciendo es implementando restricciones al mercado cambiario para asignar prioridad
a una escasez de dólares que tiene la economía, que responde a un tema estructural. Después podemos discutir un rato largo si sobre ese tema estructural se podría haber hecho algo a tiempo o no, si hay más o menos culpas o si... Pero ¿vos estás de acuerdo con que se haya implementado eso? Y yo creo que fue el mal menor frente a una situación que era muy difícil de sostener, que tuvo que ver con un ataque especulativo, fines del 2011, producto de que se avisoraba en aquel momento que se profundizaba la restricción externa, es decir, esto de que los dólares que genera el canal comercial iban a ser cada vez menos, iban a complicar las necesidades que tenía la economía, el mercado financiero y muchos actores grandes especulan contra eso, y entonces para enfrentar eso hay tres formas de hacerlo. Una es cediendo a la presión y devaluando fuertemente la moneda, se quiso evitar. La otra es utilizando reservas para evitar una devaluación, corriendo el riesgo de perder la pulseada al final del camino. Y la última es implementando restricciones para evitarlo. Se eligió ese camino que genera efectos no deseados sobre otras cuestiones, pero que me parece que frente al resto de las alternativas, bueno, fue el mal menor. Que ahora hay que trabajar en desarmarlo e ir a un tipo de cambio único, estoy completamente de acuerdo. No como dice algún candidato, que ahí los televidentes se quejan de que los economistas no vienen. Yo creo que cada vez que hablan le restan unos cuantos puntos, entonces por eso tratan de no ir a ningún lado. Pero como dijo algún candidato que dijo, yo las restricciones estas cambiarias, el mal llamado cepo, lo saco de un día para el otro. Eso no es cierto, no se puede, hay que hacer unas cuantas... Sí, entre tantas otras cosas. Lo tengo abajo en la platea de Racing, ese fue colaborador de Caballo. Ahora ustedes son todos de Racing, por supuesto. Ricardo, a ver, te sonreías, no estás de acuerdo con lo que dice el hombre. No, a ver, me parece que está claro que hay que remover el cepo, pues llamémoslo restricciones o como querramos, es cierto. ¿El dólar flotante se dispara a los 2 minutos porque los empresarios lo destrozan? Y porque no hay dólares suficientes, Ariel. A ver, ¿por qué tenemos restricciones? ¿Por qué tenemos que decirle al importador, a la pyme que necesita una pieza supongamos, de China para producir en la Argentina, no te doy los dólares? Porque no tenemos dólares suficientes. A ver, ¿por qué no? Podemos discutir mucho por qué nos quedamos sin dólares, pero la Argentina es el único país serio, normal, de tamaño medio del mundo que tiene este tipo de restricciones cambiarias. En el mundo sobran los dólares, esto también hay que decir. Dicho esto, digo, y para no ser pasado, porque faltan 80 días para que termine el gobierno, y dentro de 80 días va a empezar una película diferente, entonces me parece que lo que hay que hablar es de eso, digo, ya no hay que hablar ni de Kicillof, ni de Cristina, digo, me parece que eso ya empieza a formar parte del pasado y esto no es ni bueno ni malo, sí digo, me parece que el desmantelamiento de las restricciones cambiarias tiene que ser gradual. Nosotros planteamos en el Frente Renovador, y Sergio Massa lo ha dicho muchas veces, 100 días, un trimestre y algo más, para hacerlo de manera articulada, para empezar a liberar básicamente importaciones productivas para aquella pyme que necesita insumos y produce localmente y genera empleo. Eso es primero. Me parece que el dólar ahorro tiene que seguir existiendo. Quizá la AFIP debería explicitar mucho mejor por qué le da un mes más y un mes menos a cada uno de los que están en blanco. Pero vos coincidís conmigo que el tipo que compra en chiquitaje no destroza la balanza comercial. Bueno, ahora lo que está pasando hoy es que ya Argentina tiene déficit comercial. Estamos en déficit comercial. O sea, ya con restricciones a las importaciones, las exportaciones cayeron tanto que los últimos 2 meses la Argentina entró en déficit comercial. Ese es el problema principal, porque era la única vía de ingreso genuino de divisas que tenía la Argentina. Situación, discúlpame, aclaración, ¿no? Antes preguntabas de devaluación, sí, devaluación no, creo que Ricardo va a coincidir, situación que no se corregiría con una devaluación del tipo de cambio. Porque hay algunos que creen que esta situación comercial que plantea, si devaluas el tipo de cambio se corrige, aumentan las exportaciones. Mentira, eso no es cierto, y tendríamos una serie de efectos. Eso no es cierto porque, fíjate Ariel, el año pasado el gobierno devaluó 20% de la noche a la mañana, en enero. Kicillof devaluó de 6 a 8. ¿Sí? Fernando Adrogué, muy buen programa, más allá de las diferencias, se respetan y hablan con claridad. Sandra de Colegiales, muy buen programa, me parece que Delgado está más cerca de la Argentina que Datelis en cuanto a la actualidad. Usted vive en otro país. No, vivo acá. Ángel de San Justo, muy interesante el programa, se puede disentir, pero con respeto. A Crespo le pide un programa con encuesta. ¿Para qué? Si son todos mentirosos. Pero bueno, vamos a traer a algunos de mis amigos, los que juego al tenis en el club. Ernesto de Wilde, muy bueno el programa. Les voy a hacer una confesión.
Es la primera vez que traigo dos tipos a hablar de economía y la gente lo felicita. Es que eso demuestra, Ariel, que la Argentina quiere saber, porque una de las cosas que me parece que tenemos que empezar a poner en... Tengo 22 años de programa, ¿sí? Bueno, Pensé que tenías 22 años. En realidad podría tenerlo. Sería lindo, pero ¿no? bueno. No, pero a ver... 2 minutos quedan, ¿eh? Perfecto, te dejo uno a vos, Agustín. El mensaje me parece que es este. 22 años, ya pasaron 32 desde que volvió la democracia. Me parece que ya estamos bastante maduros para pedirle a los candidatos que digan qué van a hacer, sobre todo porque hay incertidumbre. Yo creo que una buena parte de la incertidumbre... No se habla de eso? Bueno, yo creo que una buena parte de la incertidumbre que estamos viviendo hoy, en estas semanas y demás, es porque los candidatos no hablan. Los candidatos se esconden. Agustín. Sí, no, comparto y hay que hablar de economía, me parece que esto es importante, esto que decías vos y que veo que en los mensajes la gente dice, hablar muchas veces en economía, vos hablabas de los abogados, cuando se habló durante mucho tiempo el lenguaje para que del otro lado no se entienda, tenía una intención, no era inocente esa cuestión de pretendida... desinformación, sabiduría y no transmitir, había una cuestión oculta. Muchos economistas se agarraron de eso, se tomaron de eso para vender mensajes que iban en contra. Entonces me parece que hablar, explicar y analizar estas cosas y disentir, como hacemos con Ricardo en algunos puntos, es interesante, aporta. La etapa que viene en Argentina de acá en adelante va a ser muy compleja, el escenario internacional es muy complejo, va a requerir de mucho trabajo y de mucho trabajo fino sobre muchas cuestiones económicas. Si Cristina hubiera hablado de eso hace 3 años atrás, hoy estaríamos mejor. Sin duda. Sin duda. Yo creo que sí. A ver, podemos hacer un balance sobre yo algunas soy cosas. peronista, ¿no? No, sí, pero digo, podemos hacer un balance sobre algunas cosas antes, después hay que entender los tiempos de la política, los tiempos de la sociedad, de dónde venía Argentina, lo cual no quita que alguna crítica pueda hacerse, pero me parece que lo que hay que hacer ahora es plantarnos acá para adelante, pensar los grandes desafíos que tiene la economía acá para adelante, pensar que el escenario no va a acompañar quizá como fue hace unos años atrás, que al contrario va a plantear grandes desafíos y que hay que trabajar sobre eso. No caer en recetas cortoplacistas, macroeconómicas, del tipo de devaluación, de ajuste, esas cosas que sabemos que no funcionan, y debatir los temas realmente y poner todo lo que hay que poner en trabajar. Tienen que venir otro programa a hablar de China. Sí, Cuando quieras. China un rato largo. Cuando quieras. Me lo deben, Pues. Le quiero dar las gracias realmente y un gran abrazo a todos los que estuvieron el miércoles pasado en el bruto cumpleaños que armó mi mujer en Ávila. Ávila, cuyo dueño es un enamorado del republicanismo en España y que va a venir a hablar aquí del fascismo, de Franco y de toda esa historia y de la Revolución Española. Muchas gracias a Nacho Copani por haberme hecho el regalo de cumpleaños que me hizo, que fue ir y cantar para todos, ¿sí? No cantar como un militante político, que yo lo respeto absolutamente, porque yo también, de una forma u otra, lo soy. Y muchas gracias a todos los que estuvieron, porque realmente el afecto es una de las cosas, de las pocas cosas que nos quedan para rescatar. Y gracias a vos, Patricia, por haber armado semejante quilombo con esa fiesta. Que la pasen muy bien, que no le va a estar en la dignidad. Y los voy a volver a invitar a ellos antes de las elecciones, para que hablemos un poco claro de economía. Y usted averigüe dónde cena a las 12. Lo voy a averiguar y muy bueno lo del cumpleaños, excelente. ¿Le parece? Excelente. Che, gracias realmente por gracias, venir. gracias por eso. Pásenla muy bien hasta el próximo miércoles con 2 intendentes del conurbano, de Lobos y de Punto Suspensivo. Chau, que la pase bien.